Bienvenidos a nuestro podcast, en donde buscamos compartir experiencias de la diversidad de realidades a las que nos enfrentamos en la práctica médica, enfocada en el ámbito rural y con recursos escasos. Somos Medicina Rebelde. Estamos seguros de que todos tenemos un rebelde dentro y te invitamos a que lo dejes salir. Al graduarse de la Escuela de Medicina, las y los médicos en México se enfrentan ante la disyuntiva de incorporarse a la vida laboral o de perseguir un posgrado. Por cuestiones multifactoriales, entre las que se podría cuestionar la visión de la formación médica desde las aulas, se estima que más del 90% de los egresados aspira a realizar una especialidad médica. La Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud realiza anualmente el Examen Nacional de Residencias Médicas, ENARM, el cual presentaron en 2020 42.423 médicos y médicas mexicanos y extranjeros, de los cuales 18.173 resultaron seleccionados. Esta cifra sobrepasa con creces a las aproximadamente 7.000 plazas que en convocatorias previas se han ofertado. Sin embargo, no basta con ofrecer plazas en número, sino plazas competentes. En una contienda ampliamente conocida por el alto nivel de estrés al que se ven sometidos los aspirantes y un sistema de formación en recursos humanos particularmente deficiente para los seleccionados, ¿realmente el 90% de los médicos y las médicas de nuestro país desean ser especialistas? ¿Es la especialidad el único camino y la única necesidad en materia de salud en el país? ¿O es que es lo único que se nos enseña? Bienvenidos a todos los rebeldes. En este episodio tenemos como invitada a una mujer que admiro mucho y con quien he tenido el gusto de compartir durante mi formación académica. Originaria del Estado de México, es médica cirujana por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Sistemas y Políticas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con cursos por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. En 2018 fue pasante de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se desempeña como coordinadora médica adscrita a la Dirección General en el Centro Nacional de Trasplantes de México y como tutora y docente en diversos cursos de Historia, Filosofía de la Medicina, Epidemiología, Salud Pública, Sistemas de Salud e Investigación Médica en el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Autónoma de México y la Universidad de la Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Es miembro de la Asociación Internacional para el Voluntariado con presencia en más de 70 países y de la sociedad Health Systems Global, que congrega formuladores de políticas e implementadores de todo el mundo para desarrollar investigación en sistemas de salud. Como parte de su trayectoria, ha sido representante de México y ponente en 52 foros nacionales y 15 foros internacionales en África, Asia, Europa, Centro y Sudamérica, donde ha impartido temas sobre educación médica, voluntariado juvenil y la Agenda 2030. Ha presidido también organizaciones nacionales con presencia internacional como la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina en México. Por su incansable labor desde la sociedad civil en temas de salud, ha sido galardonada por el Gobierno del Estado de México y del Estado de Morelos con 2 premios estatales de la juventud y la presea Estado de México, máxima distinción para un ciudadano mexiquense. En 2016, el presidente de la República la reconoció con la mención honorífica del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2016. Bienvenida, doctora Cintia Yerim Lucio García. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de poder estar acá y de poder recordar, como bien decías hace un momento, pues muchos de las actividades y de los momentos que compartimos juntas a través de esta asociación de estudiantes de medicina. Al contrario, Cinti, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Antes de comenzar, nos gusta pedirle a nuestros invitados que nos recomienden alguna película, algún libro que crean que pueda ser de interés para nuestro público. Entonces, pues, si pudieras, por favor, recomendarnos algo. Ok, claro que sí. Bueno, tengo en mente un libro, el último que he estado leyendo. Se llama ¿Por qué dormimos? O Why We Sleep, de Matthew Walker. Es un investigador que se ha dedicado pues, a través de lo largo de su trayectoria a estudiar los trastornos del sueño. Entonces, él trata de explicar de forma muy sencilla conceptos sumamente técnicos del ámbito de la medicina, de la fisiología, etcétera. Entonces, a mí me parece
destacable este esfuerzo, dado que muchas veces el lenguaje técnico que se utiliza para escribir los artículos científicos o para dar ponencias, etcétera, dificulta o considero que se convierte en una barrera para que la mayoría de la población pueda acceder a este conocimiento. Entonces, se vuelve un conocimiento que está dentro de una burbuja en la cual pues solamente quienes comprenden los términos o manejan este tipo de lenguaje pueden entender o acceder a este tipo de conocimiento. Sin embargo, a mí me parece destacable que se haga este esfuerzo por tratar de, a pesar de usar términos, intentar explicarlos, intentar desarrollarlos, poner ejemplos que sean muy cercanos para las personas, de forma tal que este tipo de información pueda llegar a ellos de forma muy, muy digerible. Entonces, aquí, bueno, pues en este libro, el autor señala los beneficios y la importancia de poder dormir y dormir bien, ¿no? Es algo que probablemente muchos damos por sentado, dormir, ¿no? Parte de las actividades diarias, pero muchos otros consideran que incluso es como una pérdida de tiempo, ¿no? Como algo que te hace reducir tu capacidad productiva o algo que pues necesitas hacer, pero a lo que le vas a dedicar una menor cantidad de tiempo porque pues necesitas estar haciendo otras actividades el mayor tiempo posible. O que pues trastornas tú mismo estos mismos patrones a través del consumo de distintas sustancias, incluida la cafeína, o alternando, bueno, o alterando estos ciclos del sueño por la noche. Entonces, te digo, a pesar de que es como una actividad cotidiana, este autor señala no solamente por qué dormimos, sino por qué es necesario para nosotros dormir y dormir correctamente. Entonces, a mí me gusta bastante, me ha parecido, además de lo del lenguaje, todos los ejemplos que utiliza, que son ensayos, estudios diversos, para poder dar a entender este tema y la necesidad de prestarle atención. Me gusta bastante, así que por lo menos yo considero que sería un libro que me encantaría regalarle y que a varias personas y que pues pudieran prestar atención, ¿no? A sus hábitos de sueño con la finalidad, pues, de mejorar su calidad de vida. Pues qué importante lo que mencionas de la priorización del sueño y también del acceso a información científica de manera digerible. Entonces, bueno, vamos a dejar la recomendación en nuestra página web como cada episodio. Bueno, para comenzar te voy a hacer una pregunta de rigor de cuando vas entrando a la carrera. Yo creo que una de las más preguntadas en las primeras etapas de la universidad. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Y además, si en estos momentos tus aspiraciones estaban puestas en una especialidad médica. Ok, bueno, pues esa es una pregunta bien, bien clásica que te hacen, yo creo que durante el primer año de la carrera. Entonces, pues yo recuerdo que generalmente lo que siempre responde era porque quiero ayudar a los demás. Fíjate que es una pregunta en la que he estado pensando desde hace algunos años y he llegado a la conclusión de que para ayudar a los demás no se necesita estudiar medicina, ¿no? Y poco a poco pues he ido, bueno, conociendo un poco más, conociendo otras disciplinas y he llegado precisamente a esa conclusión, que tendemos a lo mejor socialmente a algunas veces a minimizar otras profesiones. Sin embargo, creo que pues no es necesario únicamente estudiar medicina, sino que a través de otras profesiones o de otras actividades también se ayuda a las personas. Entonces, he pensado mucho, por ejemplo, en la arquitectura, ¿no? Me gusta bastante la historia de la arquitectura, los diseños, la fotografía arquitectónica. Y pienso, o sea, ¿cómo podrían, por ejemplo, si un arquitecto, si un ingeniero desarrolla mal un proyecto de algún puente, algún camino, pues pueden llegar a poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y por el contrario, si estas personas hacen pues correctamente su trabajo, están ayudando a que las personas puedan encontrar vías más rápidas, reducir los tiempos, reducir el tiempo de tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? O poder estrechar caminos, etcétera, o ciudades o comunidades, etcétera. Creo que desde distintas arenas, desde distintas profesiones, todos podemos ayudar a las personas. Solo que, pues, te digo, cuando tenía 17 años, pues yo pensaba, ¿no? Pues medicina es la forma de ayudar a las personas, pero indudablemente enfermería ayuda a las personas, trabajo social ayuda a las personas, los y las fisioterapeutas, los y los nutriólogos ayudan a las personas, es decir, hay formas múltiples para poder ayudar a los demás. Entonces, eso por una parte, ¿no? Por otra, la verdad es que recuerdo mucho que, ya en un ejemplo muy concreto, que cuando era pequeña, yo vivía cerca de un hospital general, hacía unos, no sé, 100 o 200 metros del hospital general. La calle era la que llevaba al hospital general, era la calle principal por la que todas las personas pues tenían que pasar, ¿no? Para poder llegar a este espacio. Entonces, una ocasión que estábamos por ahí sentados, estaba yo con mis papás y pasó una mujer embarazada
Entonces, pues digo, la vimos, ¿no? Iba creo que sola, iba caminando pues con algo de dificultad. Nos llamó la atención, pero bueno, pues igual no nos atrevimos a preguntar ni decir nada, ¿no? Después de un rato, como unos, no sé, tal vez una hora, la señora subió y luego volvió a pasar enfrente de nosotros y pues ya llamó bastante la atención, ¿no? Porque venía más cansada, venía, pues, se veía pues, molesta, fatigada, etcétera, y pues caminando con dificultad, caminando sola, ¿no? Entonces, pues mis papás se atrevieron a hablarle y preguntarle, no la conocían, ni idea de quién era antes de esto, y pues le preguntaron que si estaba bien, que si necesitaba algo, ¿no? Y les dijo la señora que pues había llegado al hospital, pero que le dijeron que todavía no era tiempo, que se fuera a caminar, pero pues, la cuestión es que venía sola, ¿no? Entonces, pues mis papás, pues en ese entonces dijeron, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la reciban y por qué no no le permiten el ingreso, ¿no? Pero bueno, pues son a veces cosas que dentro, al interior de los servicios no pensamos, ¿no? La persona viene con alguien, está acompañada, sí puede caminar, a dónde va a ir, etcétera. Bueno, entonces la acompañaron, fueron al hospital, llegaron y pues les habrán explicado una que otra cosa, pero ellos insistieron que pues cómo era posible, que no la recibieran, que estaba caminando allá afuera sola, que si algo le pasaba, etcétera. Bueno, al final, el chiste es que la recibieron, pues unas horas después había llegado su hijo a este mundo pues la señora pues sumamente agradecida, ¿no? Porque yo creo que pocas veces te esperas recibir ayuda de personas desconocidas y la verdad es que es bastante, bastante gratificante que cuando menos te lo esperas alguien te pueda ayudar. Y entonces la señora bien agradecida les dijo a mis papás que pues le encantaría que se convirtieran en padrinos de su pequeñito, ¿no? Y pues a partir de ahí se estrechó una relación de algunas personas que en su vida se habían conocido y que pues a través de pues un momento así, un momento de necesidad, pues se pudieron conocer. Y eso a mí me enseñó, te decía, desde ese entonces, que pues habían personas con necesidades de atención, de salud y que habían razones detrás, en ese entonces no tenía ni la más mínima idea, pero habían razones detrás que impedían que las personas pudieran obtener ese acceso, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención este tema de la equidad, de la justicia social, y pues ya desde entonces yo decía, bueno, pues es que yo quiero hacer algo, o sea, para poder apoyar a las personas, ¿no? Ese ejemplo que yo tenía, pues era el que se les puede ayudar a través de la medicina. Digo, hoy en día sé que se puede ayudar precisamente a las personas. Y desde otros ámbitos como los que he estado mencionando, ¿no? Es un trabajo sumamente colaborativo, un trabajo que pues necesita de la perspectiva, pero bueno, en ese entonces ese fue como mi primer acercamiento, mi primera experiencia de saber que pues no necesitas conocer a alguien para poder ayudarle. Y más tarde yo creo que ya en la carrera de medicina me llamó mucho, mucho trabajar en favor de la donación de órganos y la donación de sangre, precisamente porque tienes esa característica en la que tú puedes ayudar a las personas sin saber quiénes son. Muchas veces nosotros tendemos a buscar donadores una vez que ya un familiar o un conocido necesita sangre, ¿no? Y andan compartiendo y buscando por todos lados. Pero en el momento en el que hay campañas o hay colectas voluntarias, por ejemplo, de sangre, pues nadie va, ¿no? Dices, pues es que no lo necesita nadie que yo conozca. Generalmente la mayor parte de estas donaciones pues son donaciones dirigidas, ¿no? Son donaciones de reposición que solamente se hacen cuando una persona que tú conoces necesita y no cuando una persona desconocida lo necesita, que pues decimos nosotros, es el tipo de donación más valiosa porque no lo estás haciendo por obligación, no lo estás haciendo porque te lo están exigiendo en el establecimiento, porque si no, no van a dar de alta a tu familiar o tu conocido o conocida, sino porque te sabes sano, sabes que tienes o que cumples con los requisitos y quieres ayudar a alguien más sin saber, sin cobrar, sin recibir ningún tipo de remuneración, lo haces de forma voluntaria. Fíjate qué bonitas reflexiones nos ofreces respecto al ayudar, que no solo desde el área de la salud se puede ayudar, sino cada quien desde su arena está aportando algo. Y no nada más el área laboral, sino también en la parte, como las decisiones personales, como esta historia que nos compartes de tu familia, de tu infancia, y como la reflexión sobre la donación de sangre, del poder que tenemos de ayudar solamente con decidir hacerlo. Sí, sí, hay diversas formas de ayudar. El hecho, por ejemplo, de plantar un árbol o plantar varios árboles, increíble el efecto que puede causar en el medio ambiente, ¿no? ¿Y pensabas en alguna especialidad médica? Ya ves esta apreciación que solemos tener tanto los médicos como los no médicos de la especialidad. ¿Qué pensaba tu yo de 17 años? Ok, bueno, creo que de acuerdo con el modelo de formación que prevalece
hoy en día, en el ámbito de la medicina, la mayoría de las escuelas orientan a sus estudiantes de medicina a estudiar una especialidad. Entonces, si tienes clases de cardiología, te motivan para que seas cardiólogo, cardióloga. Si tienes clases de traumatología, entonces quieren que te conviertas en trauma, etcétera. Y así con todas las especialidades, ¿no? Porque está diversificado, orientado a la especialidad. Es un modelo que pues ha durado varias décadas, con el cual se forman, yo creo que la gran mayoría de los profesionales. Sin embargo, afortunadamente, bueno, afortunadamente para mí, por supuesto, digo, yo no estoy peleada con eso. Creo que, por supuesto, que son importantes las especialidades médicas. Sin embargo, tampoco comulgo con pensar que es la única posibilidad de formación. Entonces, afortunadamente, por eso digo, cuando estudiaba yo la carrera de medicina, tuvieron los directivos el papel tan importante y tan visionario de poder crear algunas materias optativas, que se salieran como que de ese rol convencional de que todo era, no sé, que todo era fisiología, genética, etcétera, y entrar a un rol como operativo, ¿no? O sea, vas a involucrarte en la mayoría de los casos como un médico general. ¿Qué es lo que necesitas saber más allá de todo este modelo formativo orientado a la función, a la estructura del cuerpo humano o del manejo de las enfermedades? Entonces, bueno, pues crearon una materia que se llamaba sistemas de salud. Entonces, a mí me llamó bastante la atención, digo, ciertamente llevé muchas clases de salud pública, de educación para la salud y varias de esas materias relacionadas. Sin embargo, medicina preventiva. Sin embargo, casi siempre todo como que se delimitaba o terminaba cayendo en prevención, prevención, prevención. Y en la prevención, comer bien y hacer ejercicio, comer bien y hacer ejercicio, ¿no? Entonces, para ese entonces, digo, a mí me parecía bastante simple, ¿no? Y decía yo, bueno, ¿por qué si suena tan simple o lo hacen ver tan simple, hay tantas enfermedades? Algo no me cuadraba. Entonces, decidí tomar esa materia de sistemas de salud, y a través de esta materia había un artículo que me acuerdo muchísimo del doctor Malaquías, que pues, años más tarde conocí, en el que hablaba acerca del problema de la enfermedad renal y cómo el sistema de salud, estaban siendo para esa época los efectos en el sistema de salud, cuáles podrían llegar a ser las consecuencias pues, de no tratar la enfermedad. Entonces me pareció extraordinario salir de la rutina de siempre ver la epidemiología de la enfermedad renal. ¿Qué más? El diagnóstico de la enfermedad renal, el tratamiento de la enfermedad renal. Que yo creo que repetidamente lo veía en varias asignaturas, por todos lados, el mismo contenido, variaban algunas cifras por ahí, pero era lo máximo que llegábamos a ver, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, o sea, verlo más allá, verlo no solamente a nivel de un paciente, una persona, sino verlo a nivel de qué es lo que estaba implicando para un sistema de salud y qué era lo que se podía hacer más allá de solamente una persona. Para mí fue algo sumamente novedoso, algo que dije, bueno, yo quiero hacer algo por estas personas, no solamente enfocarme en el manejo, que por supuesto es súper importante, pero también empezar a poder establecer acciones que van más allá y que escapan a veces de la competencia de un profesional de la salud que está en un consultorio o que está en una unidad al frente de un paciente o de una paciente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues estaba como yo creo que como en segundo año de medicina. Dije, bueno, pues yo quiero seguir en esto. Sí, yo quiero seguir en esto y ya había conocido para ese entonces esta asociación de la cual formamos parte a nivel local, a nivel de mi universidad. Entonces, a mí me parecía un espacio perfecto para poder intentar establecer estas acciones, probablemente en este entonces desde la sociedad civil y con muchas de las limitantes a las cuales te enfrentas para poder hacerlo desde este sector, pero con el mismo entusiasmo y con el ánimo de poder cambiar una realidad, ¿no? A poder hacer algo distinto de lo que se estaba haciendo. Entonces, pues sabía que definitivamente necesitaba más herramientas, ¿no? Porque pues lo que conocía era pues, lo que había leído en ese artículo, lo poco que podía también aprender de fuentes externas, pero no tenía como que una orientación todavía clara para ese entonces, ¿no? De qué es lo que podía hacer, de qué otra forma podía hacerlo de forma más precisa, de forma más sistemática. Así que, bueno, pues seguí investigando y, bueno, pues esa ya es continuación de otra historia. Qué importante lo que mencionas, que esto haya salido desde tu facultad. A mí me hubiera gustado que en mi escuela me dieran ese enfoque o me hubieran dado esas herramientas y pues no fue así, fue como lo que mencionabas, de que estás viendo cardio y te forman ese semestre para que seas un mini cardio.
Sí, porque, pues, desafortunadamente lo que no conocemos, o sea, nos terminamos formando con lo que nos enseñan, ¿no? Si a ti te dicen: "Te tienes que convertir en un especialista y tu máxima aspiración debe ser pasar el examen nacional de residencias", porque, pues, es lo que primero te dicen tus profesores, profesoras, es lo que ves, ¿no? Que, de qué manera puedes, obtener a lo mejor más ingresos, co de vivir una vida como más cómoda, etcétera. Entonces, se vuelve como en tu motivación, ¿no? Como tu modelo a seguir. Pero creo que si pensamos, bueno, pues en para quienes tienen esta orientación, esta intención del trabajo a nivel de comunidades, a nivel de población, pero no tienen esa guía, pues van a seguir por yo creo que el mismo patrón convencional que te digo es la mayoría y no van a alcanzar a conocer en ese momento, pues, que hay otras alternativas, ¿no? Que hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, lo negativo de esto es que, muchas veces terminan egresando, insertándose al mercado laboral para desempeñar acciones que van a tener efectos en la salud de las personas a nivel poblacional, sin tener una capacitación, sin tener una orientación para poder hacer las cosas. Entonces, terminan actuando a partir de los módulos de bioquímica, fisiología, histología, etcétera, con los que fueron formados, sin necesariamente comprender que no están frente a una persona, están frente a comunidades, están frente a grupos, y te digo, desafortunadamente en ese momento, bueno, pues no tienen a lo mejor esas herramientas, esas habilidades para poder desempeñar esas funciones de manera adecuada, de manera eficiente, de forma tal, bueno, pues que las personas se terminen beneficiando de esa perspectiva, de esa visión, de saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y a nivel, pues muchas veces de política pública, y no solamente pues a nivel de una persona. Sí, claro. Yo creo que incluso a veces hasta la medicina comunitaria muchos lo entienden como, ah, pues ese es el área de la medicina familiar, ¿no? Y ellos son los que se tienen que hacer cargo de eso, sin entender pues completamente cuál es el abordaje que se necesita hacer para una comunidad. En este sentido, ¿tú cuál crees que sería, de lo que me acabas de mencionar, las áreas de oportunidad más importantes que existen para el sistema educativo en salud en México? Ok, bueno, pues en primer lugar yo creo que sería importante, creo que lo han estado haciendo o lo han estado discutiendo a través de estas convenciones que se realizan a nivel de directivos de las universidades, de las facultades de medicina del país, eh, en, en discutir, analizar hasta dónde ese sistema, actual sistema de formación está dando los resultados que esperan, considerando que como bien señalabas en un principio, no la totalidad de las y los egresados de medicina no van a poder entrar a hacer una especialidad, dado que el número de plazas es más limitado que el número de egresados y egresadas. Entonces, la mayoría de estas personas que están egresando se van a desenvolver en actividades de un primer nivel de atención, probablemente, o en otras actividades que no estén relacionadas con la medicina. Entonces, hay varios artículos que hablan de estas tasas de desempleo o le llaman desperdicio laboral, en los que las y los profesionales terminan dedicándose a otras actividades que no están relacionadas con su formación, ¿no? Y bueno, pues esto es sumamente alarmante. Yo esperaría que lo tengan muy presente quienes forman a estos recursos humanos, que formar a un profesional de medicina es de los perfiles más caros comparados con otras profesiones, no solamente por cómo están esquematizados los programas, sino por la duración que tiene. En algunas universidades llega a ser hasta de 7 años para formar a un solo recurso humano en salud, ¿sale? Versus a otros profesionales que terminan formándose después de 4 o 4.5 años, ¿no? Entonces, eso encarece los costos de formación. Y considero que pues no se trata de formar por formar, ¿no? Porque finalmente, digo, podrán egresar cientos y miles, pero si después no existen las condiciones de empleo para que puedan trabajar estas personas, pues invariablemente va a seguir ocurriendo este efecto de que no puedan ubicarse dentro del mercado laboral o no puedan ubicarse dentro de las áreas de especialidad. Entonces, por una parte, creo que es importante, decía entonces, repensar en este esquema de formación cuáles son las habilidades con las que tiene que egresar una persona al concluir la carrera de medicina. Si la mayoría de ellos se va a desempeñar en un primer nivel de atención,
qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que saber. Creo que no basta con enviarlos un año al servicio social pues dejarlos crecer solos, dejarlos experimentar y descubrir qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, porque pues dentro de esta forma pues tan intuitiva de aprender las cosas, se cometen errores. A diferencia de cuando, bueno, pues tienes una guía, tienes una orientación de cómo hacerlo, de cómo corregir si te llegas a equivocar, evitar que vuelva a suceder, o creo que es lo ideal, porque no estamos hablando de un producto que podamos reponer, no sé, como una caja, un folder, una lata que haya salido mal hecha, que por supuesto tiene costos. Estamos hablando de vidas, ¿no? Entonces, creo que las personas, independientemente de dónde se encuentren ubicados estos establecimientos, pues merecen un trato digno y un trato con calidad por personas que cuenten con las habilidades y las capacidades para poder hacerlo. Entonces, creo que no se trata de dar por sentado que al finalizar el internado saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y pueden enfrentarse solos a prestar la atención en las comunidades a las cuales son asignados o asignadas la mayoría de ellos o ellas, sino que puedan contar con este acompañamiento, aún con este aprendizaje para poder desempeñarse ahí, porque, insisto, lo damos por sentado, pero se necesitan de habilidades, de capacidades para poder trabajar con una comunidad. De lo contrario, pues nos enfrentamos a esta frustración porque no les hacen caso, no saben cómo transmitir la información, porque se vuelve complejo para ellos el poder tratar con comunidades sin esta perspectiva de que pues no eres el Dios todopoderoso que va a llegar a iluminarlos y a cambiarles la existencia con tu presencia, sino que pues eres un recurso humano en formación que todavía tienes que seguir aprendiendo y que en el momento en que puedas tener estas habilidades y estas capacidades para saber intervenir en una comunidad, entonces probablemente pues podrás hacerlo pues, de una forma pues más eficiente, con mayor pertinencia cultural, ¿no? Sin dar por sentado que quieres aplicar los conocimientos de los países con economías muy desarrolladas en comunidades que enfrentan algunas pues carencias o algunas barreras para poder acceder a estos servicios. Sin embargo, digo, hay universidades, hay ejemplos internacionales también, en donde, bueno, pues están tratando, ¿no? De movilizar sus recursos, de orientarlos hacia esta formación, que por supuesto ha ido evolucionando, ¿no? No siempre fue así, o sea, este modelo de Flexner no ha existido durante todos los años, durante todas las décadas y los milenios. Esta formación médica ha ido evolucionando también conforme evoluciona el conocimiento y evolucionan y se modifican los contextos. Entonces, en un contexto en el que actualmente vivimos, con esta alta prevalencia de enfermedades crónicas transmisibles, bueno, y ahora el resurgimiento de las no transmisibles como por la presencia del virus SARS-CoV-2, pues nos hace pensar en esta necesidad, en estas disciplinas o en estas áreas en las cuales es importante incidir, ¿no? De forma oportuna, sin tener que llegar pues al final, a la limitación del daño de las enfermedades que ya están instaladas. Entonces, decimos, si se hiciera, digo, nos vamos muy atrás, por supuesto, si nos vamos a las causas de las causas, de los determinantes sociales, pues en efecto podríamos también trabajar en esta incidencia y la prevalencia de las enfermedades. Pero si llegamos a esta parte de esta atención oportuna, el diagnóstico también oportuno, desde los primeros niveles, bueno, podríamos intentar mejorar, ¿no? El pronóstico de las enfermedades en muchas de las personas, desde el ámbito de la competencia de las y los profesionales de la salud, pero por supuesto que también más allá, teniendo como una perspectiva amplia de qué es lo que está causando las enfermedades y entendiendo que la atención es solamente una parte. Justamente de esto, que la atención solo es una parte, ya nos platicaste un poquito cómo sufren las consecuencias las personas de la atención, pero en sí el sistema de salud, ¿cómo sufre por este modelo actual que tenemos de educación médica? ¿En qué afecta al sistema en general por el modelo actual de la educación médica? Ok, bueno, en principio pensaría, hablando por ejemplo del servicio social, en que en estas unidades donde se asigna a una pasante de medicina para prestar atención a una comunidad, sin todavía terminar su formación como médico, como médica, pues se brinda una atención, considero yo, parcial, intuitiva, a prueba y error,
de lo que se tiene que hacer, ¿no? Conforme van avanzando los meses, probablemente van aprendiendo a qué hacer, cómo hacerle, pero no necesariamente porque pues tengan alguna guía, alguna orientación. Por supuesto que es importante lo que hace uno por su formación, ¿no? Claro que uno tiene que estudiar, tiene que leer, etcétera, pero no es lo mismo leerlo, porque, pues, yo lo hice por iniciativa, que llevar una, formación sistemática y estructurada para esta parte, ¿no? O aprender de cómo lo hacen o las personas que ya tienen, pues un título que llevan años ejerciendo. Entonces, pues muchas veces entonces se termina brindando, decía, esta atención con algunas áreas de oportunidad a poblaciones que pues es la única alternativa que tienen para poder recibir esta atención, lo cual parece hasta cierto punto pues injusto, puesto que no es que porque vivan en este tipo de comunidades lejanas merezcan una atención parcial o merezcan una atención sin la calidad y la eficiencia que necesitan. Entonces, ¿qué sería importante para estas comunidades? Bueno, pues que puedan tener, por una parte, profesionales asignados, tan contratados para desarrollar esa actividad, no que la hacen de forma parcial porque hay una beca, porque la institución los obliga, porque lo tienen que hacer, sino porque son profesionales que están siendo remunerados para brindar ese servicio y que, por supuesto, cuenten con los recursos para poder brindar la atención que se requiere. Entonces, si de continuar con este modelo de atención en el perdón, con este modelo de formación de recursos humanos, pues se repite de forma cíclica, se va uno, llega otro, a lo mejor tiene más habilidades que el que se fue, etcétera, pero pues fue por algo que a lo mejor hizo por iniciativa propia, etcétera. Y no necesariamente porque de forma sistemática se les esté guiando, se les esté orientando para brindar esta atención en las comunidades. No digo que no sean capaces, por supuesto que lo son. La cuestión es que al seguir en formación, pues se necesita esa supervisión también para poder hacer las cosas, ¿no? Porque no son profesionales con un título, con la capacidad incluso legal de poder ejercer esas funciones, ¿no? En el momento que haya una consecuencia, bueno, pues ¿quién responde por las acciones que realice incorrectamente a lo mejor o esta pasante, ¿no? Entonces, yo al menos considero y coincido con otros autores que han señalado esta problemática en que es importante repensar desde la formación cómo se está, en el ámbito del servicio social, cómo se está terminando de formar estos profesionales. Claro, y luego, siempre que aparte nos ponen este chip súper estoico, como que es que somos necesarios, como en lugar de aprender a exigir una protección y una formación más adecuada, como que nos ponen este chip de estoicismo de tengo que hacerlo, es mi deber, yo tengo que estar aquí o tengo que sufrir para poder merecer mi título y estas cuestiones como un poquito que también creo que son complejas para el estudiante, que a final de cuentas son personas muy jóvenes, de poder responder, ¿no? Sí, claro, por ahí bueno, se habla, ¿no? De romantizar la violencia, pues esta es una forma de romantizar los excesos en la formación, porque cumplir altas jornadas laborales, iba a decir, pero no son, no son trabajadores. Entonces, cumplir estas largas jornadas estando en el hospital sin ser remunerados como tal, ejerciendo labores, pues no solamente de capacitación, ¿no? Porque no vas y tomas clases y todo el mundo está pendiente de que tú aprendas y de que estudies y de explicarte, sino de poder resolver necesidades y carencias al interior de los hospitales, ¿no? Entonces, igual se convierte en un elemento perverso para poder cumplir con algunas carencias, con algunas áreas de oportunidad en los hospitales, igual termina repitiéndose y convirtiéndose en un patrón, ¿no? Alejándose mucho de lo que en realidad se buscaría que sea, ¿no? Sin embargo, voy a hacer un link con el libro que mencioné, pues estas jornadas implican no solamente ponerte a estudiar, decía, sino que pues tienes que estar durante muchas horas, incluso las noches, más de 36 horas, despierto, alerta y viendo qué se le ofrece y qué puedes ayudar a resolver, ¿no? Entonces, esto desafortunadamente exactamente, sin comer y sin tomar agua, y yo quiero mencionar sin dormir. Entonces, este libro del que yo hablaba en un principio, pues obviamente señala todas las consecuencias que se llegan a desarrollar por esta carencia y esta falta de sueño. Entonces, yo pensaría, ¿por qué a lo largo de un año uno tiene que exponerse a estar acumulando riesgos de enfermar en
probablemente años posteriores, por tener que convertirse en un profesional de la salud. No tendrían que ser los profesionales de la salud aquellos que con su ejemplo muestren y formen a estas futuras generaciones con esta perspectiva de cuidado de la salud. Sin embargo, hay personas que, como tú bien decías, romantizan esta situación y entonces piensan que, pues, mientras menos comas y menos duermas, más valioso eres, ¿no? Sin pensar en las consecuencias que estás causando en estos futuros profesionales, que son personas muy jóvenes, que son personas que, probablemente vivirán sus etapas de como adultos jóvenes con algunas consecuencias por no dormir bien, por comer mal, por no comer o por estar expuesto a alimentos chatarra. Digo, al menos a mí no me parece muy congruente en cómo se están formando estos profesionales de la salud. Pues si consideramos que el recurso humano es el recurso más valioso dentro de los sistemas de salud, bueno, pues deberíamos estar estableciendo acciones para poder cuidar a los profesionales de la salud, que son al final quienes se convierten en este eslabón articulador de todos los objetivos y de toda la estructura de un sistema de salud. Oye, pues ya hablamos un poquito de cómo se conforma este sistema de educación, tanto en la carrera como al final, bueno, no al final, pero en los últimos años de formación. Pero me gustaría que me platicaras qué hay más allá de la carrera, o sea, qué hay más allá de la especialidad, qué nos espera. Creo que muchas veces salimos y pues obviamente el panorama para la mayoría de los médicos va a ser ejercer como médico general y de pronto empiezan a salir como ciertos puestos, ciertas direcciones que empiezan a tomar personas que deberían de tener cierta preparación para poder generar un impacto apropiado tanto en la población como en su comunidad, etcétera. Pero creo que a veces no sabemos o sea, no, realmente no sabemos eso, ¿eres médico general o eres especialista? Y esas son las dos sopas que tenemos, pero ¿qué áreas profesionalizantes existen además de esto? Sí, bueno, primero quisiera señalar que ser médico o médica general no tiene que avergonzarles o no tienen que sentirse menos por trabajar como médicos o médicas generales y que, por supuesto también el hacer una especialidad no los convierte en algo intocable, no los asciende al Olimpo, no hace que vuelen. Siguen siendo profesionales de la salud, siguen desempeñándose en un sistema y tan es importante, por lo menos desde mi perspectiva, tan es importante un médico o médica general como lo es un especialista, ¿no? Dentro de su ámbito de competencia desarrollarán las funciones que les corresponden, pero no podemos vivir sin ambos, ¿no? Son necesarios dentro de los sistemas de salud. Entonces, también quería comentar que, por otra parte, cuando estaba en el internado, a mí me llamaba bastante la atención que nadie le prestaba atención a los censos, ¿no? Era la labor que nadie quería hacer, era la labor que se turnaban o que se delegaban incluso entre los adscritos, exactamente, o era una forma de castigo, ¿no? Nadie lo quería hacer. Pero a mí me encantaba meterme al censo, hacerlo correctamente, porque yo decía, a ver, si esta persona que tiene este diagnóstico le están poniendo mal los diagnósticos, están poniendo solo el primero, no le están incluyendo el resto, les faltó contar a alguien, les faltó mencionar qué estudios les hicieron, etcétera, etcétera. A mí me parecía muy grave que se estuvieran generando reportes a partir de información que se estaba capturando de forma tan deficiente, ¿no? Y a mí me molestaba bastante que hicieran las cosas como a medias, pues por cumplir, como pues a ver, es lo menos importante, etcétera, ¿no? Entonces, más tarde, hoy en día entiendo el poder que tienen las estadísticas y que muchos se quejan y dicen, es que las cifras están mal, es que no refleja la realidad. Bueno, pues es que quien está capturando la información lo está haciendo de forma incorrecta. Entonces, se vuelven de esta forma cómplices en algo en lo que están contribuyendo de forma incorrecta a construir mal, ¿no? Qué diferente sería si lo hicieran de forma apropiada. A partir de esa información se llegan a tomar decisiones, ¿no? Si tú me estás reportando una menor demanda, ¿de qué forma justificas una mayor necesidad de recursos, ¿no? Se convierte en un círculo vicioso. Muchas veces, te digo, se minimiza el impacto que tienen nuestras decisiones, el impacto que tienen nuestras acciones, no solamente sobre las personas, sino sobre toda la estructura del sistema de salud. Entonces, bueno, pues a mí me empezó a llamar ya ahí a nivel hospitalario toda esta parte. Y entonces, cuando terminé el servicio social, perdón, cuando terminé el internado, yo dije, definitivamente yo lo que quiero hacer es algo distinto. No es esto, quiero ayudar de otra forma, siento que puedo hacerlo, así que pues decidí hacer el servicio social en investigación, pero en el
Instituto Nacional de Salud Pública. Y finalmente, una vez conociendo de qué es lo que se trataba, cómo es la investigación en salud pública, terminé estudiando una maestría en sistemas y políticas de salud, ¿no? Entonces, cobró todo el sentido del mundo el artículo que yo había leído sobre enfermedad renal crónica, cobró todo el sentido del mundo la importancia de las estadísticas, todo el sentido del mundo sobre por qué son importantes los recursos humanos en formación, su capacitación, su empleo, el respeto a sus derechos, el tipo de servicios que prestan, etcétera. Y entonces, bueno, pues este ha sido como un camino que al final pues se convierte en una de esas posibilidades, ¿no? De qué es lo que pueden hacer. También pues existen otras áreas que quisiera mencionar, como son el área de la investigación dentro de la medicina, que digo, por supuesto que hay investigación clínica, hay investigación en salud pública también, como lo mencioné. Por supuesto también en labores administrativas. Muchos se enfrentan al salir de medicina con que quieren o encontrar una oportunidad, pero necesitan algún perfil en administración, el cual no tienen. O necesitan un perfil en salud pública, pero pues tampoco lo tienen, ¿no? Entonces, a mí me parece, te digo, extraordinario que más personas se puedan involucrar con esta perspectiva desde los primeros años de la formación, para que no lleguen después de 7 años pues, a descubrir apenas qué es la salud pública, porque es importante que realicen sus labores correctamente, porque todo tiene un efecto en el sistema de salud al estar insertos en este, y que más bien pues lleguen con una visión como más orientada, más amplia, no solamente pensando lo único que se necesitan son especialidades, porque si no al final pues van a pensar que para resolver los problemas de salud se necesita construir más hospitales, ¿no? Que es una visión muy generalizada, incluso dentro del gremio de la medicina, porque pues no existe esta visión, o sea, de saber qué son los determinantes sociales, cómo actúa la salud pública, tiene nada más esta visión reduccionista de decir que la salud pública se encarga de prevenir enfermedades y que esto es dieta y ejercicio. Entonces, también quiero retomar algo que mencioné, en donde dije que no entendía como estudiante de medicina por qué si sonaba tan fácil dieta y ejercicio no se resolvía el problema. Bueno, pues más tarde, al hacer esta maestría en sistemas y políticas de salud, entendí que el problema no es tan sencillo y la solución, por supuesto, que tampoco lo es, porque si no se hubiera resuelto desde hace años. Y que hay otros factores, muchos otros factores que determinan la presencia de estas enfermedades y que el rol muchas veces como médicos y como médicas a veces abarca o ataca los problemas de forma parcial, ¿no? O sea, se hace un diagnóstico correcto, se da un tratamiento correcto en el mejor de los casos, pero hasta ahí queda, ¿no? Entonces, me gusta mucho pensar en esta frase que dice, ¿por qué devolver a las personas a los mismos ambientes o al mismo contexto que les causó la enfermedad? Porque invariablemente, a pesar de tener un tratamiento y a pesar de tener un diagnóstico acertado, pues están volviendo a los entornos que les están causando estas enfermedades. Entonces, probablemente van a poder regresar, van a reincidir, van a volver a presentar estos casos, porque no son enteramente responsables, como muchos creen, de las enfermedades, de lo que les está causando, ¿no? Hay una corresponsabilidad social, hay una corresponsabilidad económica, etcétera, de todos estos factores que influyen. Entonces, desafortunadamente, te decía, pues muchos egresan pensando que la raíz de todos estos problemas son las personas porque son necias, porque no saben cómo cuidarse, porque no quieren hacer caso, sin pensar en esa diversidad de contextos que los rodean. Bueno, entonces, eso pues no se logra, te digo, con la mayoría de los perfiles de formación que actualmente tenemos. Entonces, pues creo que si están interesados en estas otras áreas de oportunidad para formarse como profesionales, pues sería muy, muy interesante que pues desde sus propias universidades se puedan desarrollar estos programas, pero que también si se sienten interesados, pues busquen estas alternativas, ¿no? Bueno, no solamente existe el Instituto Nacional de Salud Pública, hay escuelas de salud pública al interior del país, en la Ciudad de México, etcétera, en las cuales pueden continuar con este camino que yo creo que se necesita gente capaz, con mucha voluntad, con mucha visión de servicio para poder involucrarse en estas áreas y no solamente, te decía, como perseguir el ego por el ego mismo, el de pues sentirme superior porque tengo una especialidad o el de hacer mucho dinero porque puedo encontrar un área un nicho de oportunidad para poder tener una vida más cómoda económicamente, sino pues poderte involucrar en actividades que tengan como este impacto social, este trabajo a nivel poblacional,
pues a este esfuerzo por tratar de mejorar las condiciones con las que se prestan los servicios por una parte, pero también las condiciones en las que viven las personas, en las condiciones en las que nacen, viven y mueren las personas. Claro, creo que ese punto que mencionaste sobre entender los determinantes de las personas sí es algo muy clave, pero también porque incluso como médicos generales tenemos como el ego de ir y pensar que somos los solucionadores absolutos de todo y que todo lo que es en materia de salud solo nos compete a nosotros o que somos como la cabeza del equipo de salud y que realmente pues tenemos que articularnos con la comunidad, con nosotros, integrantes del equipo, o sea, que la salud es súper plural y que tiene que ser transectorial para que pueda tener un impacto en resolver estos problemas, que creo que es algo importante. También me gustaría mencionar que muchas de estas áreas de oportunidad que menciona Cinti, pues ahorita estamos hablando de la formación médica, pero son posibles para los odontólogos, para el personal de enfermería, para nutrición, para abogados, o sea, bueno, la salud depende de muchas áreas, no nada más de el médico como centro de todo, ¿no? Ujú. Sí, exactamente, pero insisto, dentro de la mayoría de las escuelas de medicina te forman pensando eso, o sea, como que tú vas a ser el superpoderoso, el que lo sabe todo, el que lo va a resolver todo. Me gusta mucho decirle a mis alumnos y alumnas esto, que a muchos nos terminan formando, ¿no? Con esta idea de que vives en el Olimpo, de que eres inalcanzable, de que con tu manto maravilloso y todopoderoso vas a resolver los problemas porque pues tú lo sabes, o sea, porque eres muy inteligente, porque tienes mucha capacidad y con eso es suficiente para poder trabajar con una comunidad, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues yo creo que muchos se llevan como pues un encuentro muy fuerte con las comunidades al darse cuenta que la realidad pues no es exactamente así, ¿no? Y también a la hora de trabajar de forma interdisciplinaria, pensar que tú lo tienes que coordinar todo porque tú eres el que sabe, pues también es bastante egoísta. Porque entonces piensan que el resto de las profesiones, pues nada más son de ayuda o tiene que decirles lo que deben de hacer, etcétera, minimizando su rol y su papel, el rol que deben de, o el rol que tienen y que se les debe de dar. Pero desafortunadamente, pues no se forma la mayoría así. Llegan con esa perspectiva, crecen con esa perspectiva, trabajan con esa perspectiva y pues ejercen y reproducen estos patrones de violencia, ¿no? Con el resto de sus compañeros y compañeras a la hora de desarrollar su trabajo. Entonces, pues si esta visión pues más humanista, más global, pudieran adquirirla desde la formación, yo creo que podríamos trabajar de forma más coordinada una vez que egresan, de forma tal que pues no sea su primer acercamiento, sino que tienen como que un conocimiento más consciente, ¿no? De que no son el centro del mundo o que el sol, perdón, que los planetas no giran alrededor de ellos o ellas, sino que pues somos parte de un equipo y en el que todas las perspectivas, las voluntades, pues tienen que ser escuchadas y muchas veces pues consideradas. Claro. Oye, te pedía que nos platicaras un poquito qué es lo que tú haces, porque yo creo firmemente que conocer a alguien nos inspira, el trabajo de otras personas es inspiracional para nosotros. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que haces para que nuestros escuchas sepan qué se puede llegar a hacer en un día a día de una médica que no es ni médica general ni especialista? Sí, ok. Bueno, quiero mencionar que ninguno de los comentarios que he emitido hasta este momento y probablemente y los que voy a mencionar representan la visión de la institución, de ninguna de las instituciones en las que yo laboro. Son comentarios y son perspectivas a título personal. Entonces, bueno, dicho esto, quiero compartirles que dentro del Centro Nacional de Trasplantes, bueno, pues encontré esta oportunidad con la que mencionaba, pues hace muchos años empecé a trabajar en la promoción de la donación voluntaria de órganos, ¿no? Entonces, lo único que yo conocía en el pregrado era que pues había una necesidad de que las personas donaran órganos porque pues había muchas personas que necesitaban un trasplante, ¿no? Entonces eso era lo único que yo sabía y que pues era importante sensibilizar a las personas, compartir este conocimiento para evitar que pues se difunda información falsa, los mitos que existen en torno a la donación y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Era como lo que yo conocía. Entonces, más tarde, cuando estuve en la Organización Mundial de la Salud, yo llegué al Departamento de Recursos Humanos en Salud, porque bueno, yo espero que haya notado que tengo una fuerte inclinación por el trabajo con los recursos humanos. Entonces, bueno, estuve yo colaborando en ese departamento, pero afortunadamente, y misteriosos son los caminos en la salud, afortunadamente conocí al consultor
que trabaja el tema de trasplantes en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en una ocasión, en una cena, pues salió el tema que de que él era uno de los, era el consultor de trasplantes y que, bueno, pues estaban trabajando en diversas iniciativas, ¿no? Entonces yo pues le conté, ¿no? Bueno, sí, yo vengo al área de recursos humanos, pero la verdad es que estoy súper interesada también en el tema de donación y trasplantes. Bueno, pues la cuestión fue que al final pues estuvimos platicando, me contó como acerca de los grandes retos a nivel global, porque bueno, pues una cosa son los retos que tenemos a nivel local, en los estados, en el país, y otras son los que enfrentan otros países, ¿no? Entonces, dimensionar como la diversidad de retos que hay en otras partes, pues nos hace ver, pues, dónde estamos, qué a lo mejor estamos haciendo bien, qué es lo que todavía nos falta, etcétera. Y pues y nuevamente, afortunadamente, cuando regresé a México después de esa ocasión, pues me dieron la oportunidad de trabajar en el Centro Nacional de Trasplantes. Entonces, este Centro Nacional, pues no es un hospital, como mucha gente piensa, piensa que ahí se hacen trasplantes. Es un órgano normativo que se encarga de regular la actividad de donación y trasplantes, de promover acciones de capacitación y también de la promoción de la donación voluntaria de órganos, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, yo trabajo en la dirección general, me encargo de poder coordinar pues estas acciones a nivel directivo, del trabajo colaborativo que se tiene que hacer. Y pues fue aquí donde yo les decía, o sea, llegué a trabajar y a dimensionar la importancia que tienen otras profesiones. En mi caso, estrictamente, quienes trabajan en el ámbito legal, porque al ser un órgano normativo, bueno, pues nuestro día a día son los reglamentos, las leyes, todos los documentos con base en los cuales se debe regir el actuar y se organiza, se coordina cómo es que se deben de llevar a cabo las cosas, ¿no? Entonces, considero yo, pues, parte esencial de poder definir, pues, las reglas del juego. O sea, sí, sí, es súper importante que haya donación, sí, es súper importante que haya especialistas, pero también es importante que sepan cómo es que se deben de llevar a cabo los procedimientos, cómo es que se lleva a cabo la distribución de los órganos, de los tejidos que se generan, etcétera. Entonces, me encargo de, junto con las áreas responsables, de poder coordinar este diseño de las políticas públicas en materia de donación y trasplante, dado que, bueno, pues el Centro Nacional es el organismo de la Secretaría de Salud encargado de establecer estas acciones. Entonces, decía yo, lo que conocía hasta mis primeros años en la carrera, bueno, pues era que era importante promover la donación de órganos, ¿no? Convencer a la gente. Una vez dentro de estos organismos gubernamentales y con esta perspectiva de sistemas de salud, entonces vas entendiendo que, bueno, pues no se trata solamente de que la gente tenga voluntad de donar, sino que de forma sistemática se pueda dar la articulación de diversos elementos. Uno de ellos, pues es que haya, en este caso, unas figuras que se llaman coordinadores hospitalarios de donación, capacitados, certificados, que hayan cirujanos disponibles, que hayan recursos disponibles de infraestructura para poder llevar a cabo los trasplantes, que haya recursos para que las personas puedan seguir con su tratamiento de inmunosupresión, porque tampoco se trata de que pues, les hacen el trasplante, la cirugía se acabó y adiós, sino que en muchos de los casos pues necesitan un tratamiento con medicamentos durante un largo tiempo y que pues muchas veces pues decimos, o sea, ¿y quién lo va a pagar? ¿Quién se hace responsable de eso? Una persona que no tiene seguridad social puede acceder a este tipo de servicios. Entonces, hay muchos retos, yo creo que no solamente en este ámbito, sino en todo el sistema de salud, al igual que en otros sistemas de salud del mundo, pero bueno, pues esto difícilmente lo iba a saber o lo iba a aprender, ¿no? En un libro probablemente o lo iba a aprender de una lectura, pues esto obviamente se da con el trabajo día a día y por eso es que digo, si los profesionales de la salud, que pues en este sector y en el sector salud en general, pueden tener esta visión global, entonces, pues no van a pensar, al igual que yo en un principio, que el problema es únicamente, por ejemplo, o los problemas se resuelven únicamente atribuyendo la responsabilidad a las personas, sino también considerando el rol que se tienen a nivel del sistema de salud en términos del aparato gubernamental, en términos de los propios recursos humanos, de los recursos con los que se cuentan, además de los recursos humanos, etcétera. Entonces, que son procesos complejos que necesitan, pues, estar por una parte articulados para poder operar de forma coordinada, de forma sistemática
pública y que pues al final pues beneficien a la población, ¿no? Entonces, pues eso es a grandes rasgos en las actividades en las que me desenvuelvo, decía pues principalmente a nivel de esa política pública, también en parte con la formación, con la capacitación, como mencionaba, a nivel de los cursos. Digo, a mí me encanta, no me lo preguntaste, pero lo voy a decir, porque me gusta mucho. Yo creo que más que esto, a mí me parece muy, muy importante el poder compartir el conocimiento, ¿no? Y que como yo decía, a lo mejor tuve la oportunidad en el segundo año de la formación de conocer estos temas, pero el primer año no. Y hay muchas personas que probablemente nunca van a tener o difícilmente tienen un contacto con la salud pública o el contacto que tienen es desagradable de forma tal que dicen, bueno, eso no me gusta, no sirve para nada, no le entiendo, es complejo o está muy fácil, pero porque es enseñado desde esta forma que te digo, como bastante superficial, reduccionista. Entonces, yo considero que es muy importante cómo se está formando a las y los profesionales de la salud y a mí me parece extraordinario poder incidir en ello. Entonces, algo que me encanta muchísimo es poder dar clases y poder ser parte también de ese cambio en la formación que tienen las y los futuros profesionales de la salud. Entonces, a mí me parece muy, muy gratificante, muy necesario. Es la forma en la que yo creo que pongo mi granito de arena para poder modificar a lo mejor esos patrones, esas tendencias con las que generalmente se forman y bueno, pues esperaría que en un futuro pues pueda contribuir desde otros escenarios, desde otras arenas, a, para tratar de mejorar estas condiciones de formación. Ay, pero qué bueno que lo mencionaste, aunque no te lo hubiera preguntado, porque yo creo que la docencia es la actividad más noble que existe, poder compartir conocimiento, poder incidir en las personas, en una generación, ser una guía, es una responsabilidad tremenda y pues poder recibirlo, poder ser guiado también es un privilegio muy grande. Pero bueno, pues te agradezco mucho tu compañía, Cintia, ha sido para mí muy gratificante tenerte aquí. He disfrutado mucho y estoy segura que para las personas que nos escuchan también ha haber sido una plática muy constructiva, pero pues se acerca el final del episodio y me gustaría si pudieras darnos unos 3, 4, 5 puntos básicos que te gustaría que los escuchas se quedaran o un mensaje general que te gustaría que conservaran. Sí, si alguno o alguna de las personas que nos está escuchando llega a sentir esta curiosidad o comparte alguno de los puntos, yo los invito a persistir, a no sentir que el mundo se les viene encima si no siguen los patrones o los roles convencionales de la formación actual, a investigar, a darse cuenta de que hay otras alternativas en las cuales son muy, muy necesarios contar, es muy necesario contar con personas capaces, formadas, con motivación para poder emprender este trabajo colaborativo. Entonces, pues no se sientan menos, no se sientan como que están fallando, como que están defraudando a alguien, etcétera. Son necesarios, son importantes, son valiosos y el rol que le vayan a dar a su carrera, pues indudablemente va a repercutir. Ahora, por otra parte, si sienten que para ustedes la especialidad es lo máximo y aún a pesar de haber conocido como otras áreas de oportunidad, ustedes creen que ese es su camino, pues igual, o sea, persistan en ese camino que tienen que seguir porque, como lo dije, también las y los especialistas de medicina son importantes, son necesarios, pero que estén conscientes de que lo que están haciendo, lo están haciendo porque saben lo que quieren y no porque está respondiendo a expectativas de alguien más, ¿no? O a expectativas de un círculo, sino porque están haciendo las cosas con pasión, con vocación y porque saben que pueden ayudar en la manera en la que lo van a hacer más y mejor. Entonces,
Yo creo que ese sería mi mensaje, que persistan, que busquen esas alternativas, que tengan ese valor para poder hacer las cosas, esa decisión, para poder buscar, para ir más allá, para tener una visión más global, para tener una perspectiva humanista, para preguntarse, para cuestionarse qué es lo que están haciendo, si lo que están haciendo va a ayudar de alguna forma, a quién va a ayudar, cómo pueden ayudar más, y siempre tratando, pues, al menos a mí me gusta verlo así, de poder intentar hacer las cosas de una mejor manera, ¿sale? Y que independientemente del espacio en el que estén, siempre intenten hacer las cosas, como yo decía yo, con convicción, con esta voluntad de servicio, y no solamente por cumplir, por hacer como que medio hago, porque con esto me puedan pagar, etcétera, sino hacer las cosas con voluntad. Creo que eso es parte esencial de la carrera de medicina, de las carreras en ciencias de la salud, y también, pues, dentro del ámbito humano, ¿no? Si podemos trabajar de forma colaborativa, con una visión más humana, creo que podemos, pues, mejorar muchas cosas, mejorar muchas condiciones, ser más humildes, ser, más visionarios, salirte de, pues, esa burbuja, les digo a mis alumnos y alumnas, de esa perspectiva así chiquita, muy cuadrada, muy así tiene que ser y así siempre ha sido siempre y yo nunca voy a cambiar y así estoy bien, a cuestionar, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué hay más allá? ¿Y qué hay más allá de lo que yo alcanzo a ver? Eso indudablemente, pues también te lo da el salir, ¿ya? Que quisiera también eso agregar, si tienen la oportunidad de convivir, de interactuar con, con otras personas en un ambiente más plural, creo que eso te abre mucho la perspectiva, ¿no? De pasar de sentir que eres el centro del universo y que los planetas giran alrededor de ti, a darte cuenta de que hay muchas áreas de oportunidad y también muchas barreras y muchas dificultades fuera del país y que no todo es lo que tú estás viendo o que no porque tú lo estás viendo y que eso con eso te ayuda la bioestadística y la epidemiología, que no solo lo que porque tú lo estás viendo o porque a alguien cercano le pasó, eso representa la generalidad en un estado, en un país o en el mundo entero, ¿no? Entonces, conocer a otras personas, conocer otras realidades te permite ubicarte en el espacio, en el tiempo y entender que hay mucho, mucho más allá. Digo, tampoco considero que yo tengo la visión total, por supuesto, continúo en este camino de formación, de aprendizaje, siempre intentando dar lo mejor, como lo dije, pero continúo aprendiendo y probablemente he alcanzado a ver una parte. Definitivamente yo creo que hay mucho más allá, pero sí, no me he quedado con esa perspectiva, te digo, chiquita de lo que te cuentan, de lo que te dicen, sino pues tratar de buscar más allá, de darte cuenta qué es lo que hay, de seguir aprendiendo, de seguir buscando y pues yo los animaría a eso, que busquen, que se pregunten, que cuestionen, que encuentren alternativas, que se necesita hoy en día, y bueno, creo que las estadísticas, los diversos artículos lo dicen, es necesario innovar, ¿no? E innovar implica precisamente eso, poder em, saber qué es lo que se ha hecho, pero también proponer algo distinto. Y en ese algo distinto, pues se necesitan personas con resiliencia, con personas que se adapten al cambio, personas que puedan proponer algo distinto, como decía. Y pues, si ustedes tienen estas características o si ustedes están dispuestos a buscar otras alternativas, pues adelante, sin miedo, con decisión, pregunten. Hay muchas personas que han seguido trayectorias distintas, no es como que sea algo extraordinario, simplemente es cuestión de que pregunten, de que se acerquen, probablemente encuentren esas puertas abiertas y si no,
pues toquen otras, hay muchas puertas, hay muchas oportunidades, el chiste es pues buscarlas, ¿no? Esto ha sido todo por este episodio. Nuevamente te agradezco muchísimo tu compañía, Cintia, y tu plática. Si alguien tuviera alguna duda, nos la pueden hacer llegar y nosotros con mucho gusto la comunicamos. En Medicina Rebelde queremos invitarles a que sueñen un poco más allá del promedio. Independientemente de la profesión a la que se dediquen, ustedes son el agente de cambio. No persigan deseos ni sueños programados o aprendidos. Piensen, exploren, conozcan y decidan por ustedes mismos. Gracias por acompañarnos y no olviden sacar al rebelde que llevan dentro. Hasta la próxima.